Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Pues qué bendición estar en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Hay muchas razones por las cuales podemos estar contentos, ¿verdad? El estar juntos, el estar reunidos en esta mañana es una mega recontra bendición, ¿verdad? El verle a usted, el ver su invitado, las personas nuevas que vinieron, allá las dos personas que allá atrás vinieron, bienvenidos por primera vez, bienvenidos. Sí, y queremos agradecerle a todos de verdad su asistencia en esta mañana. Y el tema que quiero compartir con ustedes es la victoria en el Calvario. Es el tema número 2 de la serie, la victoria en el Calvario. Y nosotros podemos entender que en la cruz del Calvario Jesús lo hizo todo. Cuando estábamos entonando los cánticos de alabanza y adoración, cada letra nos traía por diversas partes de la Biblia, ¿verdad? ¿Lo vio? Algunos hablaban desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo Jesús cargó en la cruz por todos nuestros pecados. Cada una de las etapas de la vida de Jesús manifestada en estos cánticos de alabanza. Y qué bueno que la Biblia es la que nos da la referencia correcta y exacta de quiénes somos, en quién hemos creído y cuál es el propósito de nuestra existencia, ¿verdad? Bien, ¿qué hizo Jesús, mis hermanos, en el Calvario? Hace más de 2000 años Él murió en una cruz del Calvario. ¿Qué hizo ahí en la cruz? ¿Qué significó para nosotros, verdad? Lo primero que hizo fue partir la historia en antes y después, ¿verdad? Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo dice, los grandes científicos, los grandes pensadores de la humanidad lo han dicho antes y después de Jesús. Crean o no crean en Él, lo dicen, ¿verdad? Y corroborando exactamente lo que dice la palabra de Dios y lo que nosotros como sus hijos creemos. ¿Y qué hizo Jesús, mis hermanos, en la cruz del Calvario? La primera cosa o una de las cosas importantísimas que desde luego Jesús hizo es venció al pecado. Es una de las victorias más impresionantes. Venció al pecado. Él tuvo la victoria sobre el pecado, mis hermanos. Y cuando Jesús conquista el pecado, mis hermanos, a través de su muerte, nos enseña y nos invita a que nosotros podemos vivir conquistando el pecado. Es el enemigo número 1 de nuestras vidas, o el número 2, porque el primero es Satanás, ¿verdad? Pero todo está en el orden de Dios, fíjese bien. Todo está en el orden de Dios. No hay nada que esté fuera del orden, ¿sí?, de la autoridad de Dios. Entonces, Satanás es nuestro enemigo, pero también una de las armas poderosas que tiene es el pecado. Porque el pecado, cuando entra en el mundo por un solo hombre, también por un solo hombre vino la salvación, que es Jesucristo. Jesucristo, Dios vino a hacerse hombre para darnos la vida, para darnos la victoria. ¿Sobre quién? El pecado, mis hermanos. Sobre el pecado. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, en el verso 14, miren lo que dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Puede usted entender lo que pesaba sobre ti y sobre mí? Anulando es, no sirve, es completamente destruyendo.
quitándole el poder a algo. En este caso, mis hermanos, al acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Están conmigo? Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En una cruz, en un madero. Es exactamente lo que hizo Jesús. Despojó a los principados de lo que no les pertenecía, anulando el acta de decretos que estaba contra ti. Esa acta de decretos, ¿qué decía? Algo decía de ti, que eras esclavo, que tú no tienes autoridad, tú no tienes derechos, tú no puedes, tú estás al servicio de Satanás. Eso era lo que decía. Decía, eres mío. Yo he escuchado de gente cuando tiene alguna manifestación demoníaca que dice, lo primero que dicen, es mío, él es mío. Cuando escuchamos eso, los pelos se nos ponen de punta, ¿verdad? Porque, o sea, por escucharlo, ¿no? Y luego el tono, y luego, pero nosotros en la palabra decimos, no, este no es tuyo, este es del Señor. Tú eres pertenencia ahora del Señor. Dile al que está a un lado contigo, tú eres pertenencia de Dios. Tú eres hijo de Dios ahora, si le has recibido en tu corazón. ¿Me puedes dar un poco de monitor, Irra? ¿Quién ande por ahí? Un poquito. Qué importante, mire, anulando el acta de los decretos, un decreto, todo lo que conllevaba. Yo tengo ahí en mi casa la hoja, una hoja que nos dieron en la iglesia católica cuando nos corrieron, ¿verdad? Nos corrieron de la iglesia católica. Algunos no saben la historia, pero es una historia muy, muy interesante de Casa de Oración. En sus inicios, pues nos corrieron, ¿verdad? Porque decían que éramos protestantes. Nosotros no sabíamos lo que era protestante, de verdad, porque crecimos en el seno católico. Entonces, pero agarramos la Biblia, la empezamos a leer y la empezamos a creer, y nos empezamos a dar cuenta de las cosas que Dios quería que nos diéramos cuenta. Entonces, cuando se nos abren los ojos, no atacamos ni nada, simplemente hacíamos lo que dice la Biblia, y por eso nos consideraron enemigos. Entonces, bueno, tenemos mucha historia que luego les recordaremos, platicaremos, pero el padre, el señor cura más bien, fue a la casa y nos dijo, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no han ido? Porque nos cerraron el templo al grupo de Casa de Oración, que no nos llamamos todavía Casa de Oración oficialmente, ¿de acuerdo? Decimos Casa de Oración porque era en mi casa donde íbamos. Entonces, vamos a la Casa de Oración, decíamos. Por eso, ni sabíamos siquiera que la Biblia dice, mi casa será llamada Casa de Oración. No sabíamos prácticamente, porque éramos novatos pues en esto de la Biblia. Y cuando el padre pues nos cierra las puertas, él no, ya no dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Éramos como un grupito en su mayoría eran jóvenes. Solamente estaba mi mamá y la mamá de la familia Gómez, que eran pues les decían las caponeras, ¿verdad? Allá entre la burla de la gente. Sí, esas señoras, y la señora Engracia, mi mamá, y la señora, ¿cómo se llama? Elena, sí, y dos, tres, uno que otro varón por ahí, pero todos los demás éramos de la banda. Y ahí estábamos, y pues nos cerraron las puertas. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y ahí estábamos, yo creo éramos unos 100 o un poquito más, y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vámonos a la casa, mi casa del templo de San Pío, ¿lo conoce? Ya ve que hay una estación del tren San Pío. Pues de ahí estábamos como a 4 cuadras, vivíamos ahí. Entonces, no, pues vámonos. Yo dije, pues vámonos a mi casa. Mi mamá, sí, vámonos. No, pues llegamos allá a la casa y nos, bueno, es que le estoy contando algo que era para otra ocasión. Bueno, ¿se las cuento? Ay, hermanos. Bueno, ni ustedes están para saberlo, ni yo para decirlo.
No, pero estuvo muy padre, pues ahora lo vemos muy padre, ¿no? En el plan perfecto del Señor. Ahora vemos lo que Dios ha hecho pues con Casa de Oración Internacional y decimos, Señor, pues eres tú el que lo está haciendo, ¿no? Prácticamente. Bueno, entonces llegamos a mi casa y todos los muebles de mi casa en la sala los arrejuntamos allá en un cuarto y dejamos limpia completamente la sala y el comedor, que no era muy grande la casa, pero ahí estábamos amontonados, no, parecemos una bola de hippies, haga de cuenta ahí. Ahí estábamos bien sentados en el piso y muy padre. Pero, lógicamente, del otro lado no se quedaron así como, ay, pues ya se fueron, bueno, ya. No. Y empezaron a tracar. Adriana se acuerda bien, pues Adriana ¿le hacía Adriana? Ella también es de los tiempos de Adán y Eva también, junto con nosotros. Entonces, y ahí estábamos. Entonces, pues el padre, en lugar de predicar el evangelio en la misa, pues no se junten con esos protestantes, hijos del diablo, y mantengan su fe y empezaba a decir cosas de las creencias católicas, ¿no? Y ahora para nosotros fue un shock porque veníamos de una iglesia en la que habíamos por generaciones, como algunos de ustedes lo pueden entender, nacimos ahí. Entonces para nosotros era como, nos sentíamos como Abraham. Decíamos, ay Señor, ¿y ahora para dónde le doy? Pues tú dale derecho y no, pero pues ¿a dónde? Tú nomás pícale. Y bueno, dijimos, está bien, pues seguimos. Entonces el padre pues mandó a hacer una carta, que todavía la tengo ahí cuando quieran, ay, sí se las enseño, ¿verdad? Y en esa carta habla exactamente de los dogmas de la Iglesia Católica, de cómo deben tener cuidado con esos lobos vestidos de ovejas. Bueno, cuánta cosa, ¿no? Claro, nosotros éramos los lobos, y según ellos pues, y empezó a decir ahí todo lo que no se junte, y daba la dirección de mi casa, no se junten con esos de Quetzal 1486, Colonia Morelos, porque esos son, no son católicos, son así, son de esto, y son, bueno, hijos de Martín Lutero. A Lutero ni lo conocíamos, de verdad, pues todos eran cosas que no nos enseñaban en la tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, Martín Lutero, no, pues ¿quién será? Pero bueno, ya pues, éramos catalogados hijos de Martín Lutero. Entonces, ya con el tiempo pues fuimos investigando quién era Martín Lutero. Ah, bueno, pues sí, si dicen que somos hijos de Martín, pues órale, pues, no estaba tan mal. Pero en la bula papal, en la hoja pues sí venía ahí, no se junten con. Y para ese momento, pues muchos se regresaron, dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de ir, era casa de oración, no era en iglesia, ni nos llamamos hermanos, porque esos términos eran desconocidos todavía para nosotros, ¿verdad? Porque veníamos, como le digo, de la iglesia tradicional, ¿no? Entonces, pues, y ahí se dejaron de asistir, muchos jóvenes ya no quisieron ir, pero el Señor empezó a traer una revolución otra vez, y bueno, luego les contaré más de la historia, pero recordando pues que ahí tengo esa acta de decreto en contra de nosotros, ¿verdad? Y aquí dice exactamente, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Y nos criticaron a mí, y dieron el nombre de mi mamá, y bueno, fue no se crea que fue así como, ay, pues ya ni modo, se juntan los hermanitos ahí en sus casitas. No, fue en el barrio nos tiraron las bandas porque en aquellos tiempos pues nosotros éramos, bueno, como jóvenes pues había otras bandas que eran enemigas y querían pleito con nosotros, y luego las muchachas de aquel barrio conocían del Señor y se querían reunir. Entonces la banda de aquellos pensaban que nosotros nos las queríamos robar a las chicas y que andábamos de volados, y tú sabes. Entonces venía aquella banda acá, a ver, esa es mi novia, ¿qué está haciendo allá adentro? Y iban con pleito a la casa. Entonces nosotros, creyendo en las Escrituras, empezamos a dar testimonio, que no era fácil porque venían a pelearnos, porque la novia de aquel pandillero andaba acá y ahora con los caminos del Señor. Entonces pues era así que una de pleitos, ¿no? Entonces, y nosotros salíamos ahí a la calle y les hablábamos a los que venían a visitarnos, así como, y no, mira, espérame, no es así como tú estás pensando, y les hablamos del Señor. Y ahí está la tía Nena también, ella conoce también la historia. Tía Nena, hágale así.
ella también conoce la historia de David también. Pues David, bueno, David, ya estás betabel en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, los tengo como testigos para que vean que no lo estoy inventando. Pero dice claramente aquí, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, claro, pero quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, toda autoridad, mis hermanos, las despojó el Señor ahí mismo y los exhibe públicamente. O sea, lo que Satanás pensó que iba a ser como una victoria para él, estaba completamente equivocado. Cristo estaba tomando la victoria en su muerte. Por eso dice, los exhibe públicamente como que mentirosos, ¿sí? Mentirosos. Ellos no son dueños de nada. Yo soy el dueño, dijo Jesús. Se clava en la cruz del Calvario y nos da la victoria. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que Cristo conquistó. Y uno de ellos es el pecado. Ahora, según la ley, mis hermanos, el ser humano le debe mucho a Dios, pues le ha fallado. Hemos quebrantado la ley, sus actas y decretos que nos eran contrarias, porque aquí así dice la Escritura, que nos eran contrarias, ¿sí? Pues nunca podríamos haber llenado la expectativa y las exigencias de un Dios justo. La ley, mis hermanos, estuvo para mostrar que el hombre por sí mismo no podía cumplir el agrado a Dios, ¿sí? Las exigencias de la ley, ¿sí?, mosaica, eran exactamente para mostrarnos que ante todas esas normas, todas esas rigurosas maneras de vivir, era imposible agradar a Dios. Por eso cuando vino Cristo, Cristo cumple la ley en él, aboliendo toda la ley, cumpliendo todo lo que las exigencias de la ley y cumpliendo delante del Padre la exigencia exacta de santidad. Por eso Cristo Jesús en su muerte, él conquista todo lo que la exigencia que deberíamos de tener para con el Padre. Mire, hoy en día hay gente que vive tratando de darle gusto, o más bien tratando de cumplir normas humanas para agradar a Dios en cualquier tipo de religión. Y quieren hacer esto, pues porque si no lo hago, a lo mejor Dios se enoja. Quiero cumplir esto, cumplimientos, normas establecidas por los mismos hombres también, ¿verdad? Y ahí está la exigencia. Y van y muchos quieren vivir conforme a la ley del Torah, de la Torah. Muchos quieren vivir en las exigencias del Antiguo Testamento. Dice, no, es que tenemos que hacerlo de esta manera, tenemos que vestirnos de esta manera, tenemos que comportarnos de esta manera, tenemos que cumplir el tal día, no comas en tal día. No, ¿me entienden? Rudimentos de la ley. Cristo, mis hermanos, pagó por ello, para que tú y yo viviéramos en completa gracia, pero que no usemos esa gracia y esa libertad para complacer la carne y el pecado, ¿de acuerdo? Eso es lo que Pablo les exhorta muchas veces. Entonces, según la ley, le debemos mucho a Dios. No, hermano, el pelo, la forma de vestir, la forma de caminar, la forma de cocinar, la forma de vivir en familia, era una completa ley, ¿sí?, rigurosa, que el hombre tenía que cumplir. Imposible, hermanos, imposible. Si Jesús dijo, si con el hecho de que mires a una mujer y la desees en tu corazón, ya transgrediste la ley, ¿sí o no? No la cumpliste. Entonces, por eso los que escuchaban a Jesús dijo, no, pues entonces ¿quién? No, pues entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Quién va a ser salvo? No, espérame. Es que el Cordero de Dios se va a poner como propiciación. El Cordero de Dios es el que va a pagar por ti. Lo que tú tienes que hacer es creer en Jesús. Si no quieres creer en Jesús, bueno, trata por tus propios medios
de agradar a Dios. A ver, ¿cómo le vas a hacer? Inclusive, escuchen, hay gente que en su conciencia dice, no, es que yo tengo que ir a la iglesia porque si no voy, estoy hablando de la iglesia cristiana ahora, es que si no voy, ay, me siento tan mal. No, espérame. O sea, no, es que, o sea, a Dios no le agradas más porque vas a la iglesia o porque no vas. Lo que Dios está viendo es la intención de tu corazón. ¿Sí? Si tú dices, no, ¿sabes qué? Es que tengo que ir a ver a mi mamá, está enfermita mi mamá y no hay nadie que la cuide, yo no sé, tengo que ir a verla, yo necesito, Señor, pero no, es que es el domingo, el único día que puedo, tengo que ir a la iglesia, ni modo. Mamá, no puedo, ni modo, pues, ay, que Dios te bendiga, mami, pero yo tengo que ir a la iglesia. ¿Es correcto? No, ve a ver a tu mamá. No estoy hablando de situaciones que dices, no, es que no hay nadie, es que mi mamá está solita. Vete a ver a tu mamá. No, pero es que no voy a ir a la iglesia y es que yo me siento mal. No te sientas mal. Esa es una falsa condenación. Ve y ocúpate de tu mami, atiéndela y bueno, ya vendrás a la iglesia, ¿sí o no? Porque Dios lo que quiere es tu corazón. Es como aquel que dice la escritura que cuando ve a sus padres con necesidad y él trayendo dinero, el hijo, y le dice, mamá, papá, no, ¿sabes qué? No, mano, no te voy a poder dar, mamá, porque este dinero es el diezmo y mi ofrenda que traigo y no, es para Dios. Y dice, no, dale a tu padre, es mejor que le des a tu padre, déjalo la ofrenda y el diezmo para luego, pero tienes que ayudar primero a tus. Ese es hacer la misericordia. ¿Entienden pues la diferencia de lo que Dios nos ha libertado? Ahora ya no estamos esclavos de formas, de actitudes, ¿me entienden? Ahora vivimos porque Cristo nos dio la libertad. Por eso al final de este versículo 15 dice, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo que tú necesitas es estar mirando todos los días hacia la cruz del Calvario. Ahí murió Jesús por todo y para darte libertad. Entonces, que si hemos fallado, sí. Hemos quebrantado la ley, claro que sí. Sus actas y sus decretos que nos eran contrarias porque no podíamos. Era una deuda inmensa, hermanos. Aparte de la maldad propia del hombre, no podías pagar. Por más sacrificios, por más todo sacrificio, toda ofrenda del Antiguo Testamento, todo lo que hablaba un profeta, todos los rituales del sacerdocio, apuntaban ¿a quién? A Cristo. Apuntaban al Cordero. O sea, todo iba encaminado al Cordero. Por eso, mis hermanos, en Cristo Jesús tenemos esa plena libertad, porque Él cumplió todo el sacrificio, todas las exigencias de santidad de Dios. Cristo las cumplió, cargando en su cuerpo todas nuestras maldades, pagando el precio cash por el pecado. Terrible, hermano. Tú no podías haber pagado lo que tú hiciste, lo malo que eres. Tú no puedes, pero Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. ¿No le da gracias a Dios? ¿No le da un aplauso al Señor por ello? Triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora fíjense, Satanás pensó, dijo, y ya lo agarré, aquí lo agarré, no se va a salir de estos, y Jesús no va a salir victorioso de esta, porque yo lo había tentado, ¿se acuerdan? Ya trató muchas veces de ponerle tropiezo. No, escrito está una vez y otra vez le dijo, no, bueno, mi plan final según Satanás ya está. ¿Cuál era? Llevarlo a la cruz, a la muerte. No, matando a Cristo se acabó. Todo se acabó y todo el mundo y todo el universo y todo lo que hay es completamente mío y tengo la victoria. Pero Jesús, como dice aquí al final del 15, lo exhibe públicamente, porque público todo el mundo pudo ver. Por los siglos de los siglos, la gente ha visto
vio a Jesús clavado en la cruz, con esa imagen de Jesús dando su vida en rescate por la tuya y por la mía. Allí está el precio pagado. Con cuánto amor, mis hermanos, con cuánta bondad tenemos que vivir todos los días. Si Cristo pagó, por eso dice, los exhibe públicamente triunfando. Qué triunfo tan glorioso, hermanos. Qué música tan excelsa pudo haberse dado en los cielos al ver que Cristo triunfó con su muerte. O sea, triunfó con su muerte. Parece un contraste, ¿verdad? Triunfó sobre todo pecado en su muerte, para que tú y yo hoy en esta mañana pudiéramos estar alegres, pudiéramos vivir en paz, pudiéramos tener el gozo de su salvación, pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y no vivir más en el muladar y no vivir más en el charco, porque esa no es la manera en que Dios quiere que como hijos vivamos. Porque acuérdate que el puerco vuelve al lodo. ¿Y qué más? Y la perra vuelve. Ay, no lo mencionen, hermanos. Ay, por eso dice Jesús, esa no es la manera que tenemos que vivir. Ya lo vimos tiempo atrás. Todas esas exigencias, mis hermanos, y decretos que Dios estableció, pero que también el hombre, por más de 600 mandamientos del hombre estableció, aparte de los 10 mandamientos, como exigencias imposibles, claro, que nos eran contrarias, pues nunca pudiéramos haber llenado esa exigencia de ese Dios justo. Jamás pudiéramos acercarnos, ni la más remota idea de acercarnos a Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, el velo se rompió y hubo la libertad para entrar al Padre, en esa confianza, en esa seguridad que hoy en esta mañana tú puedes tener y tienes para acercarte al Padre, Señor, y levantar tus manos y saber que Dios, el Padre, recibe tu alabanza, tu acción de gracias, recibe tus peticiones. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? De Cristo. Si tú quieres ir a Dios sin Cristo, imposible. Entonces, cúmplete toda la ley, porque a Cristo lo eliminas, a Cristo lo crees como un simple profeta, un simple hombre que tenía sabiduría, era un gurú maharashi, era un iluminado, era un profeta que sí vino de los cielos, pero como Mahoma, como Buda, como tantos. Si tú haces y piensas así, entonces ponte a cumplir la ley y a ver a dónde llegas. Estamos aquí, mis hermanos, por medio de Cristo, porque Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Cristo, entonces, mis hermanos, en la cruz llevó nuestros pecados, todos. Él cumplió delante del Padre cuando Él dijo: consumado es. Todas las exigencias eran cumplidas en Jesús por la humanidad. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, en el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió. Ahí está. El acta de decretos, mi hermano, que de condenación fue clavada y cancelada. Escuchen, cancelada, y se le puso ahí el sello de cancelado. Tienes el sello del libre. Tú tienes ahí tu dictamen de hombre libre. Hombre libre. No hay más condenación para los que están en Cristo. Todos aquellos entonces que recibimos a Jesús por la fe, tenemos la salvación de Cristo en la cruz del Calvario. Miramos a la cruz y le decimos: gracias, Señor. Y ahí inicia nuestra carrera de santidad. En ese momento inicia nuestra carrera. Unos ya van adelantados, otros van a medio camino, otros ya están ya más para allá que para acá,
Otros apenas están empezando. Otros, se durmieron sus laureles. No, ni empiezan siquiera. Pues sí, aceptaron a Cristo con mucho gozo, pero dice la Escritura que vinieron las tribulaciones, vinieron las enfermedades, vino el enemigo y roba la semilla del evangelio. Y pues sí, recibieron a Jesús con mucho gozo, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Sí, aleluya, yo quiero. Y lo hizo porque todo lo hicieron, se emocionó, pero no había una convicción de arrepentimiento correcto. Por eso digo, pues algunos todavía no inician, nomás dijeron, sí, yo te recibo, sí, pero no viven en santidad. Cristo hizo el sacrificio completo para que tú vivas en santidad de hoy en adelante. Y por la fe tú tienes la vida eterna, porque Jesús nos la dio. Romanos capítulo 6, verso 14. ¿Ya lo tienen? En el libro de Romanos capítulo 6, en el verso 14, dice, porque el pecado, ¿quién? El pecado no se enseñoreará de vosotros. Enseñorear. Quiere tomarte, quiere controlarte. Pero dice claramente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás, ¿qué? Bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién nos dio el estar bajo la gracia? Cristo Jesús. Ahora, quita a Jesús, no lo aceptes, no vivas como un cristiano, entonces vive bajo la ley. Ponte a cumplir todas las normas, a ver a dónde llegas, como hemos dicho, ¿verdad? El pecado está vencido. Toda acción que va en contra de Dios es pecado. Y somos llamados a vencerlo por medio de Cristo. Nadie de los que está aquí puede decir, es que yo no puedo dejarlo, es que yo no sé, es que sigo teniendo esos ataques de pensamientos, es que sigo teniendo es que sigo con esta lujuria en mi carne, es que sigo viendo esas. Pues sí, porque andas en actitudes incorrectas, porque ves cosas que no debes de ver, te juntas con quien no debes de juntarte. Por lo tanto, estás en esa debilidad y eres presa fácil de pecar. Pecar, recuerda, es toda acción que va en contra de Dios y de su palabra. Entonces, por lo tanto, si Cristo es tu ayudador, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A ver, dígalo conmigo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta parte, todo lo podemos. Nada más 3. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. 10. 1. No, fueron todos. Mira qué hermoso versículo. Porque el pecado ya nos enseñoreará. ¿Cómo se ha enseñoreado el pecado, mis hermanos? ¿Cómo hemos vivido en el pecado? Él nos gobierna si no vivimos bajo la gracia. Hacemos lo que el pecado dice que hagamos. Y el pecado, la carne, también tiene sus aliados. Pensamientos, decisiones, actitudes, ¿sí? Sentimientos. Claro que sí, ¿verdad? El obedecer a Dios, mis hermanos, es más importante. Entonces, si dice aquí claramente que el pecado no se enseñoreará de vosotros, quiere decir que yo ya no necesito y no quiero que el pecado gobierne mi vida. Yo puedo entonces vivir de otra manera. Yo lo decido, ¿verdad? Tú lo decides. Tú lo decides. Tú decides si el pecado gobierna tu vida. Acuérdate que la paga del pecado es... Ay, qué fácil lo dijimos, ¿verdad? La paga del pecado es, más la dádiva de Dios es vida eterna. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero la dádiva de Dios. Yo quiero la bendición de Dios por medio
de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Pagó. ¿Sí? Derrotó al pecado. El pecado no tiene más autoridad en ninguno de sus hijos. Por eso vemos lo que dice aquí Romanos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, para vivir en abundancia, hermanos, en libertad. O sea, nadie ahora debe de condenarte. Ahora nadie puede decirte: no hagas esto, no hagas aquello, ponte esto. En el asunto de querer agradar a Dios, ¿de acuerdo? No, es que si tú te quitas esto, si no te pongas así, no te pongas esto, no te vistas de esta manera, porque eso no le agrada a Dios. Y el corazón está todo podrido. O sea, sí, bueno, me los quité, me peiné así, me vestí así, o tal día cumplo, o no como de esto porque, ay no, eso Dios lo prohibió desde el Antiguo Testamento. Qué ricos son los camarones, ¿verdad? Bueno, pero hay gente que dice: no, los camarones es uno de los alimentos que están prohibidos en la Biblia. La Biblia dice claramente: todo lo que pongan en su mesa, denle gracias a Dios y adentro. Fíjense que yo prefiero vivir en la gracia así, porque si yo como también cangrejos, camarones y todo tipo de moluscos, o sea, no los como. Uy, ¿eso me hace más santo que el pillín que comió? Pues claro que no. O que el pillín que no comió, ¿verdad? Claro que no. Entonces, Cristo nos hizo libre de todo eso, mis hermanos. No hay ninguna condenación. Cristo lo hizo y pagó en su muerte por nosotros, para que ahora vivamos de acuerdo a su camino, bajo su gracia. Así que si tú te encuentras en la calle a alguien que te condena, ¿vas ahí a esa iglesia? O sea, no es la iglesia, mis hermanos, es el camino del Señor. ¿Están de acuerdo? Porque los nombres de las iglesias pues son títulos nada más. Fulana de tal, y que esto, y que la iglesia fulana, y la iglesia Esmirna, y Esmirna, y la iglesia del quinto sello babilónico, y la quinta de la iglesia fulana. Póngale el nombre que quiera. También hay pillines allá adentro, pero también hay gente santa allá adentro. Ahora, estamos hablando de iglesias que están viviendo de acuerdo a la palabra, que su norma es cumplir la palabra de Dios. Porque sé que hay otras, como dice Pablo, sinagogas de Satanás, así les llama. O sea, lugares donde no se predica la sana doctrina. Bueno, bajo la gracia. ¿Qué hizo Cristo entonces, mis hermanos? Venció también sobre la carne y los deseos y nos dio la victoria. Cristo en la cruz del Calvario venció, ¿sí?, la carne y los deseos del hombre. Él nos dio la victoria allí en la cruz del Calvario sobre la carne y sobre los deseos del hombre. Gálatas capítulo 5 versículo 24. Gálatas capítulo 5 verso 24. Pero los que son, ¿están conmigo o ya se durmieron? ¿Sí están conmigo o sí se durmieron? Ok. Gálatas 5 versículo, ¿qué dije? Ok. Está apuntado acá en las pantallas para los que no traen Biblia. Si usted trae su Biblia, manéjela, ábrala y que se escuche rico, que las hojas, y que le doy para acá y váyase desde el antiguo al nuevo. Si no encuentra, hágale como que ya lo vio y vea allá del frente de la pantalla. Bueno, si alguien dice: ay no, ¿dónde está Gálatas? ¿Y quién es ese hermano? ¿Verdad? Gálatas dice 5:24, dice: pero los que son, ¿de quién? Ay, hermanos, los que son, ¿de quién? Apartados para Cristo. Yo no soy ni de las Chivas, yo no soy ni del Atlas, yo no soy ni del Necaxa. Ay, ya no existe. Yo no soy ni soy de Cristo. Soy de Cristo. O sea, mucho menos soy de Satanás. Antes era de Satanás. Viera qué cosas tan terribles hacía uno, como tú comprenderás. ¿Qué cosas decías? Tu vocabulario, cómo te comportabas. Y decías que sí, pero eres pillín.
Decías, ahora sí, y lo voy a hacer, y aquí estoy, y prometías, y pues nada. Mentiroso, egoísta, peleonera, mitotera, mitotero también. Bueno, los que nos escuchan, si en otros países no van a entender qué es mitotero, pero es alguien que se mete en donde no debe. Dice, pero los que son de Cristo, cheque eso. Los que son de Cristo, ¿de quién eres tú? Ahora dice la Biblia claramente, por sus frutos, los conoceréis. Ve qué bonito uno dice, sí, de Cristo, de Cristo. Bueno, compórtate entonces. Sé fiel a la palabra del Señor. Sé fiel a tus responsabilidades en tu familia. Sé fiel y guardador de las Escrituras. Sé fiel a la iglesia también. Es una de las responsabilidades, ¿sí o no? Ser fiel a la iglesia a la que Dios nos ha establecido. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, entonces, mis hermanos, ya no hay ningún pretexto para no vivir de acuerdo a la palabra del Señor. No, hermano, es que hay unos deseos que yo tengo y yo necesito sacar ese desfogue que hay en mi, desfogarme. Es que yo necesito. ¿Qué necesitas? Lo único que necesitas es a Cristo. Es que, cuando llegan momentos de estrés, necesito una terapia. Necesitas una terapia de shock. Unos toques eléctricos ahí para que te alivianes. ¿Qué necesitas? A Cristo. Yo necesito a Cristo. No necesito al psiquiatra, no necesito al psicólogo, ¿sí? Porque ellos ya sé lo que van a decir. Supérate, tú lo puedes. Esto, aquí. Te van a dar conceptos humanos. No estamos en contra de mucho de lo que algunos buenos psicólogos dicen, ¿verdad? Pero no son la solución para lo que verdaderamente tenemos en el corazón, ¿sí o no? No son la solución. Porque los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? ¿Cuál carne? Oiga, a ver, ¿cuál carne? Porque algunos, quiero especificarlo, pero no van a pensar otra cosa. Crucificaron la carne, esto, tóquese. Eso, así. Eso es lo que usted, lo que hay aquí adentro, es lo que usted ha crucificado según los que son de Cristo. Ahora, esta carne, ¿qué quiere esto? A ver, dígame, ¿qué quiere? ¿Qué quería la carne el día de ayer en un partidito que hubo por ahí? No, pues aquellos sacaron, ¿sí? Las coronas. Dice, las coronas, gloria a Dios. Y tú estás viendo la tele y con tus amigos ahí dices, no, pues Padre, es una corona, Señor. Y pues la carne, ¿qué decía? Dale a la corona, dale. ¿Qué tiene, hombre? Pues, ¿verdad que y usted estaba? No, pero no, es que no debo. O sea, sí puedes ver el partido sin eso, claro. Sí puedes hacer esto sin aquello que afecta tu santidad, claro que lo puedes. Necesitas tener el concepto y la decisión de que Cristo venció en la cruz del Calvario aún por todos tus deseos sobre la carne, pero aprende a apropiarte de esa verdad. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, sus deseos, todo lo que va en contra de la santidad, ¿de acuerdo? Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13 dice, porque si vivís conforme ¿a quién? Ya entendió lo que es la carne. Todos los deseos, sentimientos, romanticismos, emociones, sentimentalismos, todos los deseos naturales, muchos muy buenos desde luego, porque Dios los ha puesto aquí, pero ¿cuántos no se salen de control, mis hermanos? Recuerdo aquel hijo de David, el de la Biblia, que estaba enamorado de su hermana Tamar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, era un joven que estaba enamoradísimo de la hermana, o sea, de su media hermana,
llamada Tamar. Y ahí estaba. Y no dormía. Oiga, alguien que está enamorado verdaderamente, pues yo creo que sí duerme. Un buen enamoramiento. Pero este estaba obsesionado. Este no dormía por estar pensando en su media hermana Tamar. Ahora dice la Biblia que él estaba pensando qué mal hacerle. Oye, hermano, ¿qué estaba pensando? ¿Se fija cómo somos de pillines? Porque lo que él pensaba no es nada diferente a lo que hoy piensan muchos y muchas. Cosas que no son correctas, ¿verdad? Pero él pensaba, ¿cómo me voy a acostar con mi hermana o media hermana Tamar? Y ahí estaba, y lo vieron. Oye, ¿por qué estás tan flaco? Fíjense, hasta le enflacó el físico. ¿Qué te pasa? No, nada. Ah, ya sé, tú estás enamorado. Estaban confundiendo lógicamente lo que es el verdadero amor, porque aún la Biblia nos enseña el verdadero amor para una persona, ¿verdad? Entonces estaba flaco, desnutrido y ya no quería comer. Pues es que entonces le confiesa a su amigo que tenía. El amigo ya le dice: no te preocupes, yo me encargo de eso. Para eso estábamos aquí como tus amigos. Bien trácalas, bien tranzas. Esos no son amigos, claro que no. Bueno, usted conoce la historia. Total, le llevaron a Tamar en engaño, y abusó de Tamar. Y al rato le dice: ¿sabes qué? En cuanto terminó de la intimidad con Tamar, él le dijo: ¿sabes qué? Retírate, te aborrezco. Y dice la Biblia que la odió, ¿sí? Horrible, que la desechó, la corrió de su casa. Le dijo: vete y a ver qué haces. Era una mujer que había sufrido una deshonra. Y lógicamente la deshonra en aquellos tiempos era que esa mujer estaba ya sin remedio. Nadie le podía hacer caso. Y bueno, estoy hablando de las cosas que el hombre hace en el nombre de la carne, de los deseos, ¿verdad? Dice claramente: pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, escuchen, las obras de la carne, viviréis. Necesitamos, mis hermanos, que esta carne, tomar lo que Dios a través de Cristo hizo en la cruz, que Él mató todos los deseos pecaminosos, y toda la carne en Cristo está muerta, no tiene poder para dominarnos. Así que si tú dices: es que es una copita nada más, mira, es una, y no puedo, es que no puedo dejarla. Tú puedes dejarla si vives conforme al Espíritu. Claro, porque acuérdate, el que vive conforme a la carne va a morir. Pero si vives por el Espíritu, agradándole a Dios, haciendo morir las obras de la carne, viviréis. La contrariedad de morir y de vivir. La Biblia dice exactamente: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses capítulo 3, vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 3, en el verso 5. Estamos hablando de morir y de vivir. ¿Qué hizo Cristo? Murió. Tuvo que morir. Quiso morir, y lo cantamos, ¿se acuerda? Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura. Jesús ya no está. La tumba está vacía. Él resucitó. No más corona de espinas. Jesús es el Hijo de Dios. Es exactamente lo que entonamos. Entonces, estamos hablando de morir y de vivir. Tú y yo tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, que no nos controlen, es lo que quiere decir. No que hagas sacrificios personales, físicos, para que te desangres, para que ayunos que no puedes soportar, pero es que son un ayuno de tantos días, y si no lo hago, yo quiero. No, eso no va a agradar más a Dios que el que no ayuna. El ayuno es para someter
los deseos de la carne. Es bueno para eso, claro. Y para limpiar tu cuerpo también. Físicamente te ayuda, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y cuando tú decides ayunar, sometes deseos, porque ¿qué quiere la carne cuando ayunas? Un gansito con una Coca-Cola. Se te antoja todo, ¿sí o no? Porque la carne quiere algo. Pero tú has decidido ayunar, está bien. Somete a la carne y dice, no, carne, es que no, vamos a desayunar tranquilo. Un menudito, por favor. Unas gorditas aquí con un guisadito ahí y un chilito ahí de molcajetito. Y ándale, dice la carne. Y tu voluntad dice, dijimos que una semana no vamos a desayunar así. Un licuadito sin azúcar porque ya nos hace daño. Bueno, ya saben ustedes de eso, ¿sí o no? Eso nada más ayuda para el cuerpo, está bien. Pero nos está hablando de hacer morir lo terrenal. Dice aquí, hacer morir lo terrenal en vosotros. Pero mire lo que dice aquí, no, yo estoy hablando de comida, algo más digerible. Pero mira lo que dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? O sea, si eres hijo de Dios, pero eres desobediente. Hijos de desobediencia. ¿Cómo es posible que iniciaste la carrera, aceptaste a Jesús en tu corazón y no corres conforme a los mandatos del Señor Jesús? Prácticamente no se puede, mis hermanos. Porque la ira de Dios, el enojo de Dios, ¿sí?, el castigo, la disciplina de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los que desobedecen dicen, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú puedes vivir con pensamientos, y la gente hoy día maneja tantos pensamientos y filosofías así. Vive, sé feliz. Si te dan ganas de hacerlo así, hazlo, ¿qué tiene? Si tú tienes esa tendencia sexual, y hazlo, ¿qué tiene? Hasta los anuncios comerciales lo dicen y te animan a que hazlo, sé libre. Canciones que hablan de la libertad de expresión emocional, sexual y de todo tipo, y que al cabo Dios está en todo lugar, en la piedra, en el árbol, en el reloj. Dios es lo que tú quieras que sea Dios. Qué pensamiento tan cavernícola. Dios es todo hombre. Dios es Dios que gobierna, que piensa, santo, justo. Y eso es exactamente lo que dice entonces aquí, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías, ¿en dónde? En esas cosas que leímos: pasiones, fornicaciones y etc. Entonces, voy a terminar. Hay una batalla constante entre el espíritu y la carne, ¿verdad? A diario. Cuando te peleas con tu esposa o con tu esposo, es una batalla. O le respondo igual, o mejor me callo, ¿sí o no? Cuando papá se pelea con el hijo, cuando la mamá se pelea con la hija, hay una batalla en cómo responder. Me dijo, no llegó, esto pues así le va a ir cuando venga. Hay una batalla de la carne y lo espiritual. Porque en lo espiritual de Dios te dice, amor, es que ya le he demostrado el amor 20 millones de veces. Es que tienes que hacerlo con amor. Es que no lo has hecho. Eres egoísta en tu forma de hablar. Eres egoísta en tu forma de comportarte. Necesitas ser diferente. Todo cristiano de nacimiento, estoy hablando cristiano de nacimiento, el carnal y el espiritual, cada uno se opone entre sí, ¿de acuerdo? El recién nacido es carne natural, y el espiritual, que es nacido del espíritu. Cuando aceptas a Jesús, tenemos dos nacimientos. Entonces, en la carne, cuando yo nací hace muchos años, que no le digo cuántos, pero nací hace muchos años,
y me dijeron, este se va a llamar Chuyito, y porque es un varón, y me dieron mi nalgada y órale, a caminar. Ese es el nacimiento natural, pero también está el nacimiento espiritual. Cuando dije en un momento de mi vida, yo necesito que Cristo sea el Señor de mi corazón. Ahí le acepté, me arrepentí como base primordial, me arrepentí de mis pecados con la convicción de vivir para agradarle. Todo eso resumido en una decisión de decir, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Eso me hizo una nueva persona. Nací espiritualmente, nacido del Espíritu. Por eso dice, todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, debido a que se opone entre sí la carne y el Espíritu, siempre hay una lucha. ¿Están de acuerdo? Ahorita estás en una lucha. ¿Me duermo? Oh, no me duermo. ¿Me duermo? Amén, amén, amén. No sabes ni qué dijimos, pero tú ya dijiste amén. Sí, ya estás en una lucha ahorita, ¿sí o no? Pero como ya dije ahorita, despertaste. Aleluya, hermano, aquí aquí estoy. Ahí está la carne en acción. No es algo que desconozcamos, ¿verdad? Naturalmente, entonces, un creyente, escuche, que no ha crucificado la carne, no tiene la victoria. Y tiene la tendencia de ser controlado y sometido por ella. Uy, hermanos, no permitas que la carne te someta. No permitas que el pecado te someta. Se enseñoree, como dice la Escritura, se enseñoree de ti. Tú ya la venciste cuando decidiste que Cristo fuera tu Señor. La carne, el pecado, no tiene poder sobre los hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? ¿Sí? Cierre sus ojos así como está. Quiero hacer un llamado en esta mañana. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que decida verdaderamente aceptar a Jesús en su corazón? ¿Hay alguien en esta mañana que diga, yo quiero, me arrepiento de mis pecados, yo quiero vivir esa vida nueva en Cristo? ¿Que acepte a Jesús como el Señor y Salvador de su vida en esta mañana? ¿Hay alguien aquí que lo diga, yo quiero? Yo quiero invitarte entonces en este momento que te voy a guiar a una oración, pero es necesario que tú lo hagas. Yo quiero invitarte a que aquel que lo quiera, porque acuérdate, tal vez tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, tal vez tú nada más has venido a la iglesia, has querido caminar agradando a Dios, pero Cristo no es tu Señor, porque el pecado y los deseos de la carne te dominan. Ese no es un hijo de Dios, porque todos los hijos de Dios son guiados por el Señor. Todos los que son hijos de Dios son guiados por Él. Piensan diferente. Ya no los gobierna el pecado, ya no se enseñorea el pecado de ellos. Ahora dile ahí en tu corazón, Padre, yo me arrepiento de mis pecados. En este momento ha entrado esa luz que iluminó mi corazón y mi pensamiento y me hizo ver que yo necesito arrepentirme. Perdóname de mis pecados. Me arrepiento de todo lo que yo hice, Dios. Me arrepiento de mi vida pasada y hoy decido vivir para ti, Señor. Yo quiero aceptar que Jesucristo en la cruz del Calvario, hace muchos años, sí, pero que sigue vigente el poder de la victoria de ese momento precioso cuando Jesús fuiste crucificado y el enemigo pensó que había triunfado, pero Jesús había triunfado en su muerte. Si es así, dile, yo te acepto en mi corazón, yo te recibo en mi corazón, quiero ser guiado por tu Espíritu Santo,
Te entrego mi vida, dile, te entrego mi corazón, te entrego mis sentimientos. Ahora yo quiero vivir consagrado a ti, Señor. Ahora quiero vivir como una vida nueva, como una persona nueva, una nueva criatura para ti, Señor. Y hoy caminaré ya no guardando o intentando guardar los mandamientos en mi fuerza, sino bajo tu gracia, Cristo Jesús. Por eso, si no quiero vivir así, tendría que guardar todo lo de la ley y los mandamientos de hombres también. Pero tu gracia me conforta, Señor. Quiero invitarte ahora que nos pongamos de pie todos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y yo quiero invitarte que levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, gracias. Gracias, Señor, por la victoria que nos diste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por medio de ella en esta mañana yo tengo la victoria. Yo tengo la victoria, Señor. Dile con todo tu corazón: todo mi dolor fue sobre ti, mi enfermedad llevaste tú. Recibiste la humillación, al que amabas tú te traicionó. Dilo otra vez: todo mi dolor fue sobre ti, mi enfermedad llevaste tú, oh sí. Recibiste la humillación, al que amabas tú te traicionó. Caminaste cargando aquella cruz. Y la iglesia le dice: gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Vamos, dile gracias. Gracias, gracias te doy por haberte amado así, por haberme amado así. Si ahora vivo es solo por ti. Dile gracias, 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 Señor. Gracias, gracias te doy. Dile: por haberme amado así, por haberme amado así. Si ahora vivo es solo por ti. Gracias, Señor. Gracias, tu iglesia libre te da toda la gloria al Señor en esta mañana. Nuestras familias, nuestros hijos, Señor, te honran en esta mañana también, Señor, porque dice tu palabra: odio y rencor. Odio y rencor fue sobre ti. Oh, ¿qué más hiciste, Señor? Pero tu mirar fue solo amor. Y sufriendo en esa cruenta cruz, derramaste todo tu amor. Vamos, dilo otra vez: odio y rencor fue sobre ti, pero tu mirar fue solo amor. Aleluya. Y sufriendo en esa cruenta cruz, derramaste todo tu amor. Proclamaste en silencio mi perdón. Vamos, dile gracias. Gracias, Señor.
haberme amado así. Si ahora vivo es solo por ti. Gracias, Señor. El pecado no tiene poder en mi vida. Las obras de la carne, los deseos desenfrenados, los sentimientos que están fuera de control, no tienen, Señor, autoridad en mi vida. Porque ahora, Señor, toda enemistad, todo pleito, toda contienda, Señor, todo chisme, toda murmuración, lo pagaste en la cruz del Calvario. Las obras de la carne no tienen poder en mi vida, dilo. Y te damos gracias, Jesús, porque nos diste la victoria en la cruz del Calvario. Y la iglesia le da un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Rey. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.